Bueno, la señora Norma Piña, con sus habladitos, paso veloz ante modificaciones, solo da entrada a problemas mayores. Hija de su madre. ¿Cómo ven? Pero ahora sí estuvo ahí presente. ¿Cómo que no? Dejaron todas sus tareas personales y se tuvieron que bañar, a perfumar y vestir muy elegantes para ir a exponer, para irle a suplicar al pueblo que por favor no seamos malitos, que ellos se merecen lo que tienen. Norma Piña destacó durante el primer foro sobre la reforma al Poder Judicial su apertura a un diálogo real y responsable para mejorar la justicia en México. Sin embargo, advirtió que el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores. Bueno, ese será nuestro problema. Esa será nuestra bronca. Si el pueblo la caga por la decisión de votar a esta bola de corruptos, pues ya la cagamos. Porque nosotros somos el dueño del dinero, o somos los dueños del dinero, con los que estos se sirven con las cucharotas, pero bien grandes. Escuchemos a la señora cínica, corrupta de Norma Piña, porque ahorita después de ella viene Saldívar. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Estamos en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos. Compartimos con los que están aquí presentes el objetivo de mejorar la justicia en México. Precisamente en este entendido y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, a inicios del presente año, el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una agenda nacional de seguridad y justicia. Es por esto que llevamos más de 4 meses escuchando a miles de personas en todas las regiones del país. Compartimos las mesas de escucha, no solo con autoridades judiciales, sino también con policías, con fiscales, con defensores públicos, con peritos, con legisladores, con estudiantes, profesores, miembros de la sociedad civil, como defensores de derechos humanos, madres buscadoras, víctimas, miembros de grupos en situación de vulnerabilidad. De este ejercicio de escucha desprendimos algo muy claro. La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Óiganla. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis. Pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. Señora tan corrupta, diciendo que han hecho encuestas, sí, pero a los de la sociedad civil, a los mismos ellos, a los mismos abogados corruptos. Ahí anda preguntando la ministra Norma Piña, ¿cómo ves el plan C?
¿Cómo ves que nos van a correr? Que se vaya a preguntarle al pueblo, señora corrupta. Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo. Pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente, que lo hicimos en los diálogos por la transformación, 6 meses intensos, más de 400 foros, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social. Hace unos años, ante esta situación tan grave de la justicia y en particular del Poder Judicial Federal, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión, se llevó a cabo una reforma judicial con y para el Poder Judicial, una autorreforma del Poder Judicial que fue muy importante y que dio resultados mientras se tuvo la voluntad de que los diera. Se combatió como nunca la corrupción, se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó el acoso sexual. Generamos una justicia digital completa. Tuvimos una escuela profesional, judicial profesional, con una nueva carrera judicial. Se generó un auténtico instituto de la defensa pública y, lo más importante, se generó una política de igualdad y paridad de género. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión. Y la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública, el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. Oigan. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio, el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos
una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras: no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y, fundamentalmente, un poder judicial más democrático. Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar. Más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, casi 36 millones de votos, votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahí está. Ahí está el ministro Saldívar y sus palabras magníficas. El pueblo votó. El pueblo quiere el Plan C. El pueblo queremos que estos ministros se vayan a la goma.